Una mirada profunda a la vereda Las Brisas, Sonsón, Antioquia. Historias que cuentan los abuelos. Bueno, entonces los loaizas que vivieron ahí, en una ramada que había habido ahí anteriormente, en un asiento más abajito de la casa, se sacaron los loaizas una muñeca muy grande de puro oro, que anteriormente la gente la veía recostada en una mata de plátano, pero nadie hacía caso porque en ese entonces era que molestaban mucho las brujas y la gente decía que eso era una bruja. Y los loaizas sembrando un palo de café en esa misma mata de plátano, o sea, se sacaron la muñeca. Y también aquí en estos mandarinos de las partidas, también asustaban mucho porque también ahí sacaron también como un entierro, sacaron de ahí también ellos mismos. Y ya se dejó porque primero se oían subir por esa vaga, se oía por subir personas a caballo, arriaban y conversaban y uno se ponía a poner cuidado aquí. Había quien subía por el camino y nadie aparecía y nadie subía, ni nadie subía y bajaban también y por ahí silbaban y conversaban y nadie veía a nadie. No se oía sino el agua y el ruido. Sacaron como el encierro y ya se dejó esa bobada, pero ya hoy en día ya dicen que ven es un cachaco, que están viendo es un cachaco, en esa misma parte y otro entierro para abajo para el río era de don Loro Dávila, que ese también, yo me acuerdo que por aquí bajaba la luz, nosotros la veíamos bajar todos los días a las 7 de la noche, bajaba por aquí por este camino. Y ese entierro lo pistearon para este lado y nadie fue capaz de sacarlo, porque estaba abajo a la raíz de una peña en la finca que es de hoy, de don Rubén Darío Izaza. Y ese entierro se lo sacó un señor del otro lado, que vieron la luz que bajaba y se clavaba en esa piedra, y entonces se vinieron, pasaron el río y se vinieron a este lado y la pistearon y eso se sacaron ese entierro. Ya no fue más lo que se sintió bajar, ya no se volvió a ver la luz. Bueno, voy a seguir con los entierros, encantados. Por allí de los aguacates para abajito había un señor que se llamaba Pedro Izaza, el papá de don Rubén Darío Izaza. Y ese señor metió un entierro ahí y le dijo, y para quedar encantado y quedara del diablo, dijo, aquí te meto y aquí te tapo, que el diablo te lleve si no te saco. Pero el señor no lo dejó encantado, porque el señor cuando él se iba para Sonsón, la gente sabía a dónde tenía él el entierro y lo rodeaban bregándoselo a robar. Y nadie pudo, porque como estaba encantado, el diablo lo estaba cuidando. Nadie pudo, porque él veía, el señor, después de estar en Sonsón, que todos sabían que estaba en Sonsón, veían el señor ahí. Entonces el diablo se convertía en el señor para cuidar el entierro, no lo dejó sacar. Y cuando el señor se fue ya a vivir a Sonsón, se lo sacó y se lo llevó y ya no volvieron a sentir nada por ahí. Cuenta la leyenda que la Madre Monte ronda por estas tierras, que cuida de las aguas, los árboles y los animales. Con una obsesión feroz se lleva todo aquel que le hace daño a la madre selva. Está cubierta por musgos y bejucos. Vive en las orillas del río Arma y en lo más profundo del monte. En tiempos pasados se les aparecía a los niños en forma de su madre, se los llevaba y aparecían en medio del monte, llorando, y no sabían cómo llegaron allí. Hasta hoy es un misterio el por qué se los llevaba y a qué se los llevaba. Y otro cuento del famoso de María Parda es que ella tiene el entierro encantado, es para el centro de Perrillo, pero Perrillo adentro, que es que muy adentro, que lo llaman Perrillo adentro. Allá tiene ella el entierro entre una cueva.
y nadie es capaz de sacar ese entierro, pero es que hace años, siglos que está ese entierro allá y nadie lo ha podido sacar porque ella lo dejó encantado. Y ella en la vida de ella bajaba en un caballo y por allí en Camosal, en una quebrada de por allí de Camosal, hay en una peña la herradura que quedó estampada de ese caballo. Y todavía está ahí, esa herradura nunca se borra de esa piedra, de esa peña. Y allá han ido los padres a rezar y a rociar agua bendita y no son capaces, no sienten sino es un olor horrible allá y un viento que los hace volar. Y no han sido capaz nadie de sacar ese entierro de allá. Bueno, madre, ¿cómo es el cuento del puente de piedra que une a Perrillo con Encimadas? O sea, es un puente por allá de pura piedra que une la vereda de Perrillo, se pasan de Perrillo a Encimadas o de Encimadas a Perrillo. Sí. ¿Cómo es ese cuento? No, ese cuento es que el puente se comprometió un oficial a hacerlo porque era un río muy peligroso y nadie se le medía. Al fin se le midió un oficial a hacerlo, pero con el compromiso de que el diablo le estaba ayudando, pero con el compromiso de que él le daba el alma si era capaz de acabar ese puente antes de cantar el primer gallo, que le daba el alma al diablo. Y entonces el diablo, muy contento porque creía que se iba a llevar esa alma, entonces empezó el Señor a trabajar y el diablo ayudándole, que porque tenía que acabar antes de que cantara el primer gallo, porque el Señor le encargó. Si canta el primer gallo sin yo acabarlo, no hay compromiso de nada, yo no le entrego el alma, no crea que voy a seguir con usted. Entonces el diablo siguió pues con esa alegría, que porque lo iba a acabar antes del primer gallo. El Señor se puso a trabajar y cuando cantó el primer gallo... No, madre, pero el oficial, ¿qué consiguió? ¿No? Usted me contaba que el oficial consiguió 2 sacerdotes. Ah, sí. Entonces el oficial se aseguró con 2 sacerdotes, que por si de pronto, que él sabía que si él no era capaz de acabar ese puente antes de cantar el gallo, que el diablo se ponía a darle pata y se lo volvía a tumbar, pero que entonces estaban los sacerdotes al pie de ellos para cuando acabara el puente, que el diablo no fuera a tumbar el puente. Entonces el gallo cantó y él le quedó un roto al puente, no fue capaz de acabarlo antes de cantar el gallo, como fue el compromiso con el diablo. Entonces ya el diablo le dio mucha cólera y mucha rabia de ver que había perdido esa alma y se puso a darle pata a ese puente con toda gana, bregándolo a volver a tumbar. Y como los 2 sacerdotes estaban ahí rociándole el agua bendita y rezando, el diablo ya se tuvo que ir, muerto de rabia, pero se tuvo que ir. Entonces ya ese puente quedó con un roto. Y entonces la gente, para pasar de Encimadas a Perrillo, les daba mucho miedo, porque ya era muy peligroso para pasar la gente y para pasar mulas. De Encimadas a Perrillo y de Perrillo a Encimadas. Que eso viene siendo de Encimadas a Perrillo. Ya. Bueno, entonces como ningún oficial se resolvió por el peligro que corrían en el río, de acabar el roto del puente, a poder quedar el puente entero, nadie se resolvió y el papá de mi esposo, o sea mi suegro, que en ese entonces vivía en Encimadas, lo comprometieron, que él era muy buen oficial, y lo comprometieron que le ayudaban colgado, a él lo colgaron de un lazo, que él trabajó allá colgadito de un lazo y la gente le tenía los lazos muy seguros, que por si el viejito se zafaba, que ellos lo jalaban, que no fuera a caer al río, porque el viejito se ahogaba, y era probablemente que se ahogaba. Entonces el viejito comenzó a trabajar hasta que lo acabó. Del lado de abajo empezó hasta que lo subió arriba al borde del puente, y entonces ya por encima lo acabó, y entonces el viejito fue el que acabó de cubrir el puente, que quedó ya entero, sin peligro de nada. ¿Y todavía existe ese puente? Y todavía existe ese puente, y ese puente por ahí es donde pasan mulas de Encimadas a Perrillo y de Perrillo a Encimadas. Ese puente linda con Perrillo y con Encimadas, pero es el mismo puente que baja por aquí por esta vereda de las Brisas. ¿El río? El mismo río que baja por aquí por la vereda de las Brisas. O sea, el río Arno. O sea, el río Arno.